Bien, entonces empezamos a grabar la clase, jóvenes. Ahora es mi deber informarles que la clase está siendo grabada. Vamos a compartirla en YouTube al terminar. Ya pueden encontrar la clase anterior, ya fue subida y está a disposición de ustedes. Bien, el día de ayer entonces habíamos hablado de el movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El día de hoy entonces debemos hablar de la caída libre. Es el movimiento que nos hace falta estudiar. ¿Qué es la caída libre? Bueno, caída libre es la manera en la que nosotros estudiamos el movimiento de objetos que se mueven de manera vertical. Es decir, ya nosotros hemos visto videos de caída libre. La persona que se lanzó sin paracaídas desde un avión a 7000 metros lo podemos considerar como caída libre. La persona patrocinada por Red Bull que alcanzó la rapidez del sonido también estuvo alrededor de 4 minutos en caída libre hasta que abrió el paracaídas. Y actualmente acabamos de observar el experimento, sería el equivalente moderno al experimento de Galileo Galilei, en el cual en ausencia de aire, un conjunto de plumas cae igual o cae a la par de una bola de boliche y ambos llegan al suelo al mismo tiempo. Entonces, estos tres ejemplos los podemos estudiar con caída libre. Entonces, ¿qué ocurre en caída libre? En caída libre es un movimiento acelerado, es un movimiento con aceleración. Con aceleración constante. Con aceleración constante. Galileo Galilei encontró que esa aceleración es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, como vimos en el video, ahora nosotros en la actualidad nos podemos dar el lujo de replicar el experimento en las condiciones que Galileo teorizó que debería funcionar, pero Galileo no tenía un recinto nuclear para pruebas de propulsores, no tenía una cámara de vacío que solamente dejara 2 gramos de aire en su interior, no tenía nada de eso. Entonces se las ingenió de otra manera para determinar que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Eso es lo que Galileo Galilei determina después de sus experimentos. Sin importar la masa del cuerpo, este caerá con la misma aceleración, siempre y cuando estemos hablando del vacío. Como vimos en el experimento, al inicio la bola de bolos llega antes que las plumas al suelo, y esto es porque hay aire dentro de esa cámara, y entonces el aire, esto lo vamos a ver más adelante, provoca una fuerza de fricción que hace que las plumas se muevan más lento. Siempre caen, pero caen un poco más lento. Esto lo vamos a ver en detenimiento en el capítulo 3, con detenimiento en el capítulo 3. Pero lo que pudimos observar es que cuando se extrae el aire de la cámara, ambos llegan al suelo al mismo tiempo. Bien, por ahí en el video se mencionaba la visión de Albert Einstein
en este mismo fenómeno, pero eso está fuera de los estudios de nuestro curso. Nosotros vamos a estudiar hasta Newton y luego no vamos a llegar hasta Albert Einstein, pero si alguien está interesado puede buscar videos sobre relatividad general. Bien, entonces para nosotros la caída libre es un movimiento con aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo. Se hace la aclaración de que el movimiento es vertical. Vamos a ponerlo acá, es vertical. Entonces, cuando usted lea un ejercicio como estos, cuando usted lea ejercicios como esto, un estudiante deja caer, ¿ok? Deja caer, es decir, el estudiante estaba a una cierta altura y soltó algo. Bueno, cuando usted lea que deja caer, esto automáticamente es un ejercicio de caída libre. O si el ejercicio habla de un movimiento vertical, automáticamente caída libre. Esto es caída libre. Ok. Entonces, cuando hablamos de caída libre, pues tenemos que la aceleración en cualquier punto de la caída, la aceleración es 9.8 metros sobre segundo. Esta no cambia. No importa si el objeto va para arriba, no importa si el objeto va para abajo, esta aceleración siempre es 9.8 metros sobre segundo. Siempre. Ahora bien, ¿qué más se puede decir del movimiento de caída libre? La velocidad del objeto en su punto más alto es cero. Esto es algo que usted tiene que saber de caída libre porque es parte de los datos, ¿sí? Es parte de los datos. La velocidad del objeto en el punto más alto es cero, siempre en el punto más alto. Y también la velocidad máxima, se obtiene en el punto más bajo. En el punto más bajo. Recuerden, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, si usted lanza un objeto hacia arriba, este objeto se va a ir moviendo cada vez más despacio hasta detenerse en su punto más alto y de ahí luego empieza a caer. Y entonces la velocidad máxima, o mejor dicho, el objeto va a ir más rápido justo antes de golpear el suelo, donde el suelo es el punto más bajo. Entonces, justo antes de golpear en el suelo, la velocidad de este objeto es máxima. Bien. Con estos tres principios, entonces, podemos empezar a trabajar en caída libre. Las ecuaciones de caída libre, ¿ok? Al igual que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en caída libre también hablamos de posición inicial, también hablamos de posición final, aquí hablamos de aceleración, pero bueno, no es cualquier aceleración. Aquí la aceleración ya es un dato dado y hablamos de aceleración gravitatoria.
Hablamos de velocidad inicial. Y hablamos de velocidad final. Hablamos de velocidad final. No, bueno, y me falta aquí el tiempo. Nuevamente, estamos hablando de las mismas cantidades que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hacer la aclaración. Aquí es movimiento vertical, entonces ustedes van a observar que la posición inicial se va a representar con la letra Y o Y. Posición inicial es la letra Y, la Y, con un 0 abajo. La posición final solamente será la letra Y. La aceleración se representa con la letra G, la velocidad inicial, perdón. La velocidad inicial se representa con la letra V, la B, con la Y y con el 0. La Y nos dice a nosotros que estamos sobre el eje Y, es decir, el eje vertical. La velocidad final es la letra B con la letra Y y el tiempo, de nuevo, con la letra T. El tiempo siempre se representa con la letra T, T minúscula. Y las ecuaciones ya las habíamos visto, son las siguientes. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, menos, y aquí esto es lo que cambia, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Note que antes, el día de ayer, ahí aparecía la letra A de aceleración, pero como ahora estamos hablando de caída libre, es la letra G, aceleración gravitatoria. Y ahora aparece ahí un signo menos que antes no aparecía. Antes no aparecía el signo menos. Ahora sí aparece. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Van a ver que estas ecuaciones se parecen mucho a las ecuaciones que vimos ayer. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Y luego la posición final es igual a la posición inicial más 1/2 de la velocidad final más la velocidad inicial por el tiempo. Y entonces estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar los ejercicios de caída libre. De nuevo son 4 ecuaciones. Son 4 ecuaciones muy parecidas a las ecuaciones que mostramos ayer para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Solo que aquí son en el eje vertical. Vamos a hacer entonces los dos problemas que había mostrado antes. Vamos a hacer entonces los dos problemas que había mostrado antes. Vamos a ver, vamos a hacer un espacio por acá. Ahí. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer el ejercicio 78. Esta numeración es la numeración del libro. Vamos a ver. Un estudiante
Deja caer una pelota desde la azotea de un edificio alto. La pelota tarda 2.8 segundos en llegar al suelo. ¿Qué rapidez tenía la pelota justo antes de tocar el suelo? Y lo otro es, ¿qué altura tiene el edificio? Este es un enunciado, este es un enunciado muy normal, muy común en un problema de caída libre. Leamos todo el enunciado y vamos a encontrar solamente un dato, que es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Es todo lo que dice, es todo lo que dice el problema. Entonces, a partir de este dato, yo tengo que determinar qué tan rápido va la pelota al llegar al suelo y qué altura tiene el edificio. Vamos a resolverlo entonces. Ok. Lo primero es identificar que este problema es de caída libre. ¿Por qué es de caída libre? Porque está hablando de dejar caer un objeto. Entonces, como es de caída libre, vamos a tomar los datos que da el ejercicio. Siempre es bueno, siempre es bueno hacer un dibujo. Digamos, vamos a dibujar un niño un poco alto y deja caer el objeto. Vamos a ver. Un estudiante. Ah, bueno, no es un niño, es un estudiante. Ah, perdón, está en la azotea de un edificio alto. Vamos a cambiar el dibujo para adaptarlo entonces a la realidad. Es un edificio alto y el niño está aquí arriba en la azotea y deja caer el objeto. El suelo es aquí abajo. Y lo único que yo sé es que el niño, yo sé que el tiempo que tarda en viajar, yo sé que el tiempo que tarda en viajar es de 2.8 segundos. Es todo lo que me da el ejercicio. Entonces, el dibujo se miraría algo así. Vamos a dibujar al niño ahí. Una expresión facial. Listo. Y con esto en cuenta, entonces, vamos a tomar los datos. Los datos. Yo conozco el tiempo. Tarda 2.8 segundos en llegar al suelo ese objeto. El punto más alto es este de aquí arriba, cuando el niño deja caer el objeto. Entonces, al inicio, es decir, la velocidad inicial es igual a cero. ¿Por qué es cero? Porque la bola, el objeto, perdón, inicia en el punto más alto y ahí siempre la velocidad es cero. Entonces, ese dato no me lo da el enunciado, ese dato lo coloqué yo. Lo coloqué yo porque yo sé que en el punto más alto la velocidad es cero. Eso lo tiene que saber usted, eso no se lo va a dar el enunciado, lo tiene que saber usted. Entonces, el objeto va a caer. Yo sé que cuando el objeto esté abajo, pues va a tener va a tener una velocidad que va a ser la máxima. Ok, ¿qué otra cosa sé yo? Bueno, como el ejercicio es de caída libre, yo sé que la aceleración es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso yo ya lo sé. Veamos si le podemos sacar más información al enunciado. Bueno, aparentemente no le podemos sacar más información al enunciado. Nos está pidiendo la rapidez justo antes de tocar el suelo y la altura del edificio, es decir,
necesitamos determinar qué tan alto es el edificio y necesitamos determinar la rapidez del, eh, del objeto. Bien, hay otro dato que podemos obtener que tampoco no nos lo da el enunciado. Es la posición inicial. Yo sé que el objeto está aquí, donde tengo las flechas en color azul. Y entonces, si yo comienzo a analizar el ejercicio desde ahí, yo puedo definir ese punto donde está el balón como el punto cero. Eso significa que vamos a borrar un poco aquí. Quiere decir que yo aquí he colocado mi punto de referencia. Si yo digo que la posición inicial del objeto es 0, si la posición inicial del objeto es 0, quiere decir que mi punto de referencia está allá arriba. Y de manera que la altura del edificio estará dada por la posición final. La posición final es aquí abajo, entonces la altura del edificio es igual a la posición final. Usted tiene libertad de colocar el punto de referencia donde usted prefiera. El punto de referencia lo puede poner aquí abajo, lo puede poner en medio, lo puede poner en cualquier lugar. Pero es más fácil si usted lo coloca donde inicia el ejercicio, en donde está el objeto al inicio del problema. A alguien se le hará más fácil colocarlo aquí abajo, en el suelo, y estaría bien el ejercicio también. El resultado que va a obtener es el mismo. Pero bueno, vamos a asumir entonces que nosotros colocamos la referencia allá arriba. Y entonces mi posición inicial es 0. ¿Dijo el enunciado que allá arriba era 0? No, no lo dijo. Lo dije yo, que estoy analizando el ejercicio. Bueno, ya tengo todos estos datos entonces. Ya he definido yo que la altura final, la posición final, perdón, me da a mí la altura del edificio. Y el ejercicio también nos pide la rapidez justo antes de tocar el suelo. Usted es libre de comenzar con el inciso que usted prefiera. Vamos a irnos a las ecuaciones. Y aquí necesitamos ver cuál, lo siento, aquí necesitamos ver cuál nos sirve. ¿Qué ecuación es más útil para nosotros? Y bueno, usted mire ese montón de garabatos y bueno, no le dan ganas. Vamos a ir en orden porque el ejercicio primero nos pide ojo aquí, nos pide la rapidez. Vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo resaltado. La rapidez de la pelota justo antes de tocar el suelo. Nosotros ya al analizar el ejercicio, la rapidez antes de tocar el suelo es la rapidez final, es esta de aquí. Entonces vamos acá, veamos las ecuaciones. Yo veo que hay dos opciones posibles. Hay dos opciones posibles. Y de entre las dos opciones yo voy a preferir la que sea más pequeña, o sea, voy a preferir usar esta ecuación. Porque lleva menos operaciones y es menos probable que yo me equivoque. Y para saber si usted puede utilizar esa ecuación, usted debe ver qué datos tiene. Y yo sé que tengo la velocidad inicial. Era 0. Yo la tengo. El valor de g también lo tengo. El tiempo también lo tengo.
yo puedo. Y la única que no tengo es la rapidez final. Esa no la tengo, pero es la que estoy buscando. Y como es la que estoy buscando, esta ecuación a mí me sirve. Y la voy a utilizar. Vamos a utilizarla. Entonces, inciso A, dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Yo veo que todos mis datos tienen unidades del sistema internacional, por eso no hice ninguna conversión. Yo puedo introducirlos ya directamente a mis ecuaciones. Entonces, la velocidad final es igual a la inicial, que es 0 menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 2.8 segundos. Y entonces, usted puede hacer esto en la calculadora, 0 menos 9.8 por 2.8. Y eso le va a dar igual a negativo 27.44. Negativo 27.44 metros sobre segundo. Ok. Y, licenciado, ¿por qué me dio negativo? ¿Por qué dio negativo? ¿Qué significa ese negativo? Recuerden que la velocidad es un vector y necesita de una dirección. El signo negativo significa que el objeto se va moviendo hacia abajo. Significa que la dirección de la velocidad es hacia abajo. Eso es congruente con lo que está pasando. Si usted deja caer un objeto, este objeto se mueve hacia abajo. De manera que la velocidad antes de tocar el suelo es negativa. Pero a mí me están pidiendo la rapidez. Y la rapidez, es bien sutil esa diferencia. La rapidez no es un vector. Aquí la tengo resaltada. La rapidez es un escalar. Como es un escalar, yo lo que tengo que hacer es decir aquí que la rapidez es de, y voy a copiar el mismo número, pero sin el signo negativo. 27.44 metros sobre segundo. 27.44 metros sobre segundo. Ahí está. Esa es la rapidez. La rapidez antes de tocar el suelo. 27.44 metros sobre segundo. Usé la ecuación corta. Pude haber usado esta otra ecuación. Pues usted, si hubiera intentado hacerlo, usted hubiera dicho, ok, yo tengo este dato, velocidad inicial, tengo la gravedad, pero se iba a encontrar que no conoce ni la posición final ni la velocidad final. Como desconoce dos datos, esa ecuación no la iba a poder usar. Entonces, solo por si alguien se había quedado con esa curiosidad. Ya encontramos la rapidez, ahora vamos a encontrar la altura del edificio. La altura del edificio. Bien, como la altura del edificio, nosotros dijimos que iba a estar dada por la posición final, del balón. Entonces tenemos dos opciones para calcular la altura del edificio. Tenemos estas dos opciones que he señalado en rojo. En ambas opciones yo tengo todos los datos, pero vamos a utilizar, bueno, podemos utilizar o no la primera opción. Noten que yo tengo la posición inicial porque dije que era 0.
La velocidad inicial también dije que era 0. El tiempo es de 2.8, ya sé cuál es. Y la gravedad, la aceleración gravitatoria ya es conocida. Yo puedo utilizar esta ecuación. ¿Puedo utilizar esta otra ecuación? Bueno, ya tengo este dato, la posición inicial. Yo tengo el dato del tiempo y de la velocidad inicial. Y ahora en el inciso A encontré la velocidad final, o sea que también la conozco. Vea usted que puede utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a utilizar la primera porque la primera es la que no necesita del dato del inciso anterior. Porque si usted se equivocó en el inciso anterior y usa ese dato con esta ecuación, el problema le va a salir malo. Entonces mejor utilizamos la ecuación que solo requiere los datos que ya me dio el ejercicio para minimizar la probabilidad de error. Vamos acá. De manera que, inciso B, de manera que la altura, la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de el valor de la aceleración gravitatoria por el tiempo al cuadrado. La posición inicial es 0 y la velocidad inicial, disculpen, aquí me falta una Y. Vamos a colocarla. La posición inicial es 0 y la velocidad inicial también es 0. Esta de aquí es 0 también. Si yo hago eso, voy a colocar 0 más 0 por 2.8. Cuando ustedes hagan eso en la calculadora, van a notar que da 0. Perdón, 2.8 segundos. Menos un medio por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 2.8 segundos al cuadrado. Entonces, usted no necesita hacer esta multiplicación, esto le va a dar 0. Pero si quieren hacerla, son libres de hacerla. Vamos a verlo cómo vamos a hacerlo en la calculadora. Y entonces 0 más 0 por 2.8, solo para que ustedes vean, esto me va a dar 0, tal como esperábamos, dio 0. Menos un medio que sería 0.5 multiplicado por 9.8 multiplicado por 2.8 elevado al cuadrado. Aquí está elevado al cuadrado. Y eso nos va a dar igual a negativo 38.416. Redondeando, esto sería negativo 38.42 metros. Ok. Esta es la posición final de la pelota, la posición final. ¿Por qué dio negativa? Ok, ¿por qué dio negativa? Como el punto de referencia está arriba, si usted hiciera el plano cartesiano y el punto de referencia está aquí arriba con la pelota, usted va a observar que la posición final de la pelota está debajo del cero, debajo del punto de referencia. Por eso nos dio negativo. Por eso nos dio negativa. Para responder, y el enunciado, el ejercicio, no nos pide la posición final del balón, nos pide la altura del edificio. Y la altura del edificio, altura es un escalar. Como es un escalar, como la altura es un escalar, debe ser un valor positivo. En ningún lugar va a encontrar usted un edificio con altura negativa. Eso eso no lo va a encontrar. La altura, por ser un escalar, es positivo. De manera que la altura del edificio
es de 38.42 metros. Esa será entonces la altura del edificio. Y aquí ha quedado resuelto el problema. Noten que la parte difícil, o bueno, una de las partes más difíciles, no es tanto meter los datos. Los datos uno los mete y los resultados salen. Usted introduce los datos en la fórmula y todo se va dando. Lo difícil era identificar cuáles son los datos que usted realmente tiene y con estos datos determinar la ecuación que usted va a utilizar. Eso es lo complicado. Y en cinemática siempre hay más de una forma de resolver los ejercicios. Hay 4 ecuaciones. Usted puede escoger. Yo escogí estas dos que tengo encerradas, pero tranquilamente usted pudo haber escogido o haberse ido por otro camino. Y noten que para calcular la altura del edificio yo no necesité de la rapidez de la velocidad final de la pelota. Y para calcular la velocidad final de la pelota no necesité de la altura del edificio. Entonces se puede hacer de manera independiente. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí el día de hoy. Vamos a detener la grabación.